Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. El segundo capítulo de Filipenses, acabamos de pasar el primero, donde el apóstol Pablo ha declarado que para él vivir es Cristo y morir es ganancia. Esa carta del gozo, no es que Pablo, estando en la cárcel en el año 60-62, decidió escribir una carta del gozo o una carta de la felicidad. No. La carta, cuando empieza a describir la humillación y la exaltación de Cristo, empieza de manera natural a brotar el gozo, tanto en Pablo como en todo oyente de esta carta. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. En el capítulo 2, cuando vean por tanto, es por lo anteriormente dicho. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún paracletos, consuelo de amor, si alguna comunión ustedes tienen con el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, háganme más feliz. Sean de un mismo pensamiento. Piensen lo mismo. Filipenses. ¿Cómo van a pensar lo mismo? Si cada cabeza es un mundo. Piensen lo mismo en cuanto a Cristo es. Si alguna consolación, ánimo. Si algún paracletos, consuelo de amor. Si alguna comunión ustedes tienen con el Espíritu de Dios. Si algún amor entrañable tienen. Verso 2. Sean de un mismo sentir, de un mismo pensar en cuanto a Cristo se refiere. Háganme feliz sintiendo lo mismo, un mismo pensar, teniendo el mismo amor, unánimes, unidos en Cristo en un solo amor, el amor de la cruz. Pensad lo mismo y háganme feliz pensando lo mismo en cuanto a Cristo se refiere. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, pensando una misma cosa en cuanto a Cristo se refiere. Es así como se traduce mejor estos textos. El egoísmo es lo que destruye el mundo y destruye las iglesias. Cuando alguien hace las cosas correctas, pero por un motivo incorrecto, está mal. Pablo acaba de mencionar a los predicadores de Roma que predicaban a Cristo por contienda y por envidia, para crearle aflicciones a él que estaba en la cárcel. Sin embargo, Pablo dice, me gozo, ya sea que por contienda o por envidia se predique a Cristo. Porque Pablo no lo tomaba personal, pero los motivos eran incorrectos. Pablo dice que en ustedes no haya eso, que no sea por envidia ni por contienda. Las cosas correctas con motivos incorrectos. Nada hagáis por contienda o por vana gloria, por una gloria personal, porque se me reconozca, para que vean cómo trabajo en el Evangelio. Nada hagáis por vanagloria o por contienda. Sean de un mismo sentimiento. Háganme feliz, dice Pablo aquí desde la cárcel. Antes bien, con humildad. La palabra humildad no estaba en el diccionario de los griegos. Esta palabra es nueva en el Nuevo Testamento y Pablo la pone ahí. Porque ellos no conocían la humildad. La humildad no tiene sentido para el griego. Cristo se humilló. El camino a la gloria de Cristo fue la humildad. Primero es saber qué grande pecador eres y qué grande es tu Dios. Eso te lleva a la humildad. Qué pequeño eres y qué transitorio eres y qué grande es tu pecado. Y eso te lleva a la humildad. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad. Esta palabra humildad está a punto de caer en desuso en nuestra sociedad. Nadie quiere ser humilde. Y por supuesto esa sociedad permea la iglesia. Nadie quiere humillarse. La mayoría por tendencia natural es querer ser exaltado. Pero ahí está el ejemplo del maestro que se humilló a sí mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno que está contigo en la iglesia, no importa su nivel
socioeconómico y cultural, tú debes estimarlo como un superior. No es que sea superior, sino tú debes tenerlo como si fuera superior a ti, porque de esa manera sí puedes perdonarle, puedes servirle, puedes agradarle, no importando su nivel socioeconómico, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esto va en contra de todo lo que el mundo propone, que es exaltar, llegar al primer lugar, ser servido, llegar a un lugar alto donde el mundo te reconozca y seas un campeón, un líder y la gente te obedezca. El Evangelio dice todo lo contrario a lo que el mundo enseña. Nuestros hijos son mandados a las mejores universidades que podemos para que sean reconocidos. Ese no es el camino. Esto es parte, no está mal que estudien, se superen, pero no es eso lo que les va a dar la felicidad. La felicidad es cuando eres humilde. Bienaventurados los mansos, porque ellos verán el reino de Dios. Pero nuestra tendencia es exaltar al hijo. No, tú eres el campeón, triunfa. No, sé humilde y sé feliz. A mí no me tienes que sorprender con títulos, ni a nadie, porque finalmente a nadie le importa. Sé feliz, sé humilde, porque los mansos y humildes verán el reino de Dios. Eso no está en contra de que un hijo se prepare, y como para el Señor, pero no es la felicidad. No se confunda. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y así, humildes todos, seremos de un mismo sentir. Si alguien es infeliz es porque es un egoísta, normalmente. Hasta el que se suicida es egoísta porque piensa que le va a ir mejor allá. Todos sufrimos por nuestro egoísmo. Por eso dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Porque ahí se traduce mucho de lo que es nuestro ser. Lo mejor, el mejor pastel. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Es correcto que veas por ti, pero también por los otros. Le está pegando a nuestro egoísmo, a nuestro yo. Y esas son las desilusiones de la gente que llega a la iglesia para ver qué le puede dar la iglesia. Eso se entiende cuando llegas, pero ya después de 2-3 años estás pensando qué la iglesia te puede dar. Es un error grave de egoísmo. Tú tienes que ver qué puedes dar por la obra de Cristo. Y luego el apóstol Pablo pone un ejemplo de humildad suprema y exaltación suprema. Porque, como dice Pedro, al que se humilla, Dios lo exalta. Y al que se exalta a sí mismo, Dios lo va a humillar. Antes de la caída están los ojos vanagloriosos. Ve a un soberbio, cuando esté en su punto más soberbio, le faltan unos segundos para caer a lo más bajo. Dios no te va a exaltar aquí y ahora. Yo me he humillado en mi trabajo, he trabajado. Pueden ascenderte, pero la exaltación no es aquí y ahora. La exaltación es cuando venga el día de Jesucristo. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en morfé, forma, igualito, sustancia, esencia, ocios, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró como una cosa a que aferrarse, sino se despojó de sí mismo. Esto es la encarnación de Cristo. Despojó es vaciarse, kenosis con K, el misterio de la encarnación de Cristo. Nadie despojó a Cristo. Él, kenosis, se despojó a sí mismo tomando morfé, forma de siervo. Cristo cuando encarna deja muchos de los atributos de la deidad, omnisciencia, omnipresencia. Cuando Cristo estuvo aquí, estuvo en Jerusalén, no estuvo en todo lugar, no tenía omnipresencia, ni sabía cómo era el futuro. Por eso cuando le preguntan, ¿cuándo será el día en que regrese, Señor? Eso está en mi Padre, porque cuando Jesús viene a la tierra y se encarna, se despoja de algunos atributos de la deidad, pero es 100% Dios y es 100% hombre. Jesús estaba con las dos personas de la Trinidad fuera del tiempo y del espacio. Dios no está limitado al tiempo y al espacio. El tiempo y el espacio es para seres finitos y terrenales como nosotros. Cristo estaba con la deidad
fuera del tiempo y fuera de las leyes físicas de este mundo. Cuando Él toma forma de siervo, se despoja kenosis de sí mismo, se sujeta a leyes de la naturaleza de aquí en la tierra. Dice que Jesús tuvo sed, se cansó, se aseolió, fue tentado en toda su humanidad y no pecó. Kenosis, se vació, se desprendió de su deidad, tomó forma de siervo, doulos, semejante a los hombres, sujetos a muerte, a hambre, a sed, a enfermedad, a dolor. ¿Es esto humildad? ¿Qué necesidad tiene el Señor de enviar a su Hijo a morir y que éste se despoje de algo que no tiene necesidad de despojarse? Eso es humildad. El camino a la gloria de Cristo, ¿saben cuál fue? Fue la humillación. Te pregunto a ti, ¿sabes cuál es el camino a la gloria para ti? La humillación. Si no te humillas, no serás exaltado en el día de Jesucristo. La humillación, una palabra tan incómoda en nuestra época. El ser humilde no está de moda. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Ya vieron que nadie lo humilló? Lo que le gritaron los romanos, lo que Judas hizo, Él lo permitió. Y Él se humilló a sí mismo. Ando corriendo de una autoestima baja. ¿Cómo voy a permitir que se me humille? Entonces tienes que reentender qué es la humillación. Qué cosa tan extraña en un mundo tan egocéntrico. Que un Dios humilde, el que es todopoderoso, se humilla a sí mismo. Es amor. Se humilló por amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién obedeció Cristo? Al Padre. El Padre quedó separado de nosotros, la Trinidad, por el pecado, muertos en el pecado. Y la ira de Dios contra el pecado fue satisfecha en Cristo Jesús. Él fue obediente a lo que el Padre le mandó, que viniera a morir por algunos a este mundo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte más humillante que podía haber en el mundo antiguo era la muerte de cruz. Maldito aquel que muera en una cruz. Soporte la humillación. Si alguien lo ofende, queriendo o sin querer, soporte la humillación. No pida más humillación. Por favor, humílleme. No, la humillación llega sola. Cuando la humillación llega, hay que ser como el Señor, humilde, porque es el camino a la gloria. Cuando también sea humillado por una enfermedad degradante, reinterprete esa humillación. La humillación en Cristo es gloria. Está humillado por su propio pecado. En ocasiones su carne lo traiciona y usted está humillado. Humíllese ante la poderosa mano de Dios. Diga: soy pecador. Ayúdame, Señor, porque soy pecador. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Muerte burlona de cruz. Dios es humilde. Por esta humillación extrema que el Hijo tuvo, fíjese lo que hizo el Padre. Por lo cual Dios, el Padre, si es una sola persona, entonces ¿cómo entiende esto? Por lo cual también Dios, el Padre, le exaltó hasta lo sumo. Cuando fue resucitado y llevado al cielo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo, antes de nacer en carne, sí tenía nombre. Pero Cristo, hecho carne, Dios hecho hombre, no tenía nombre. Cristo en la gloria sí tenía nombre. Se despoja de sí mismo. Llega aquí y es Cristo, Dios hecho hombre. Y Dios lo va a exaltar hasta lo sumo, dándole un nombre a este Dios hombre. ¿Y cuál es el nombre? Kyrios, Señor. 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Señor, Kyrios. Para que en el nombre de Jesús se doble, reconozca toda rodilla. Los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están abajo de la tierra. Los ángeles, los redimidos, los hermanos que ya murieron en la fe y están en espíritu. Ellos también van a doblar la rodilla. Luego también los que estamos en la tierra. ¿Quién más va a doblar la rodilla? Los demonios. Cuando Cristo venga en su segunda venida,
aún los demonios van a doblar su rodilla. ¿Quién más? Los falsos creyentes. Aquellos que en el día de Cristo oyeron: no os conozco, hacedores de maldad. Es una tragedia para esos que se pierden. Para el que sabe que va al infierno no hay problema. Nunca quiso nada de Jesús, aborreció a Jesús. Pero hay un grupo muy grande que cree que es salvo, que cree que ama a Jesús, que cree que conoce a Jesús, porque ha oído a 2, 3 predicadores, y cree que es salvo, pero no le interesan las cosas de Dios en su profundidad. Y eso es un error muy grave, porque alguien que no esté interesado profundamente en Jesús no le ama, está engañado. Y esa gente religiosa que cree que es salva puede recibir en ese día el no os conozco, hacedores de maldad. Está en juego tu alma. Señor, la verdad sí reconozco que estoy frío. La verdad que me cuesta venir solamente el domingo y siento que ya es bastante. La verdad no me interesa leer, menos orar. Póngase de rodilla y dígale: Señor, ten piedad de mí y pon en mí el querer como el hacer tu voluntad. Este cristianismo que llevo es superficial. Señor, de las cosas que más temo es que algún día yo escuche: no os conocí. No os conocí, hacedores de maldad. Un cristianismo superficial. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Se imagina cómo se va a doblar un demonio ante el nombre de Jesús cuando Jesús venga? Con ira, porque ellos tienen un problema. No pueden amar a Dios. Van a doblar su rodilla. Van a confesar con su boca que Cristo es Kyrios, el Señor, con rabia. Y luego va a haber otro grupo grandísimo de falsos creyentes que con sorpresa van a doblar su rodilla y van a confesar que Cristo es Kyrios, y van a lamentar ese día haber tomado el cristianismo como algo superficial, somero, insustancial. Van a lamentar. Todo universo inteligente es llamado a reconocer y adorar las cosas de Dios. Primero, ángeles en el cielo en ese día, adorando a Dios. Segundo, el espíritu de los redimidos, los que ya están muertos y murieron realmente en Cristo, adorando al Señor. 3, creyentes obedientes en la tierra que estén vivos cuando Cristo venga, adorando a Dios. 4, aún los rebeldes que oyeron nunca os conocí, van a doblar su rodilla y van a confesar que Cristo es Kyrios. Y 5, los demonios van a confesar a Dios. Es grave que te estés acostumbrando a un cristianismo superficial. Señor, no permitas que nuestra iglesia se vuelva superficial, insustancial. No lo permitas, Señor. Mateo 7, 22, 23. Señor, no permitas que esta iglesia sea superficial. Estos son religiosos que creyeron ser salvos porque les gustaba cantar en una iglesia rítmica, donde el pastor hacía muchos chistes, donde era un club social ligerón, no tan pegado a tanta Biblia. Muchos me dirán en aquel día, gente engañada por falsos pastores: Señor, Kyrios, Kyrios, no profetizamos en tu nombre. Hasta eran predicadores. En tu nombre no echamos fuera demonios, al menos lo que ellos dicen. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré las palabras más abominables para alguien que se engañó: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No es que hay otros más malos en el mundo, Señor. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Seguimos. Y toda lengua confiese, declare que Jesucristo es Kyrios, Señor, para gloria de Dios Padre. Colosenses 3:16. Todo fue hecho para Él, por Él y por medio de Él, y Él sustenta todas las cosas. Imagínate que un día te secuestren y el secuestrador te tiene amordazado, y el momento que te quita la mordaza, ¿qué puedes decir? Recita un salmo, recita Filipenses 2, recita Colosenses 1:16, recita Romanos 6. Todo es para la gloria de Dios. Por tanto, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó como algo a qué aferrarse, sino que él mismo, que no si se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló él a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora sí, por tanto, por lo que acabo de decir, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido los mandamientos divinos que os di, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación. Ocupaos es trabajen en vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Regresemos, el 2:12. Esta palabra ocupaos es la misma que produce. En el griego tiene la misma raíz. Mientras tú te ocupas en tu salvación, Dios está produciendo que tú te ocupes de tu salvación. Si tú te diste cuenta ya que no te estás ocupando, trabajando en tu salvación, porque crees que ya un ungido te ungió, y si no te estás ocupando, pídele al Señor que Él ponga el ocuparte en tu salvación. Si te das cuenta que no estás en un cristianismo amoroso con Cristo, pídele a Dios que ponga el querer como el hacer. Ten piedad de tu alma. No nada más pienses en el aquí y el ahora, el estar sano, fuerte, bonito, con dinero. Tu alma está en peligro. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. 12:13. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿por qué debemos ocuparnos en nuestra salvación? Primero, porque vivimos en un mundo pervertido y maligno y superficial. Y recuerden que el mundo infiltra las iglesias. Si el mundo es pervertido, que es torcido, maligno, entra totalmente en las iglesias. 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? El verso 15 lo dice, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si es usted un verdadero creyente, usted es luz en este lugar oscuro. Pero no es su luz, es la luz de Cristo que usted refleja. ¿Por qué debe usted ocuparse con temor y temblor? Porque es un mundo malo y pervertido. Es un mundo maligno, torcido, perverso, superficial. Y el problema es que hay una iglesia superficial, donde lo más importante es la apariencia. Nos dicen cómo vestir, cómo actuar, cómo votar, donde el amor es mercado, la fe es mercado. Los hombres y las mujeres son mercancías, sociedades depredadoras, con iglesias depredadoras. Una sociedad hipócrita, una iglesia hipócrita, todo el mundo confundido y una iglesia confundida donde cada quien tiene su verdad, porque no se predica la verdad. Un mundo anticristiano con una iglesia de falsos religiosos, creyentes superficiales que un día escucharán: no os conocí, hacedores de maldad. Si no vives con temor y temblor, no vas a resistir la influencia del mundo. Es muy fuerte. Si tus hijos no viven con temor y temblor, cuidando su salvación, no van a soportar el poder maligno de esta generación. Podrán tener títulos académicos, pero pueden ser absorbidos por este mundo perverso y maligno. No puedes vivir una vida superficial, primero porque tienes un Salvador que es muy grande. Un Salvador que no tomó tu salvación de manera superficial, ligera, sino un Salvador que hizo tu salvación con pasión, con sangre, con llanto, con golpes, con dolor. No puedes vivir un cristianismo superficial, porque Cristo no fue superficial con tu salvación. ¿Por qué debemos vivir con temor y temblor? Porque estamos en un mundo corrupto, torcido, maligno, inclinado al mal, antagonista de Dios. Un mundo cada vez más homosexualizado, lesbianizado, en contra de la familia. Seguimos con la lectura. Para que seáis irreprensibles y sencillos en el día del Señor, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece. Por eso le cae mal al mundo, porque tienen luz. Y la luz enseña que ellos están en tinieblas. Por eso nunca va a ser amado por el mundo. Y usted no va a amar al mundo.
porque usted es luz. Seguimos. Asidos de la palabra de vida. Si a usted no le predican esto en su iglesia, salgas, aunque tenga música bonita y aunque cuiden bien a los bebés en el cunero. Sálgase y corra por su vida y busque un lugar donde usted profundice a Cristo y no sea superficial, porque Cristo no es superficial. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Gloriarme no es una vana gloria, es estar contento por haber trabajado y haber salvado almas. Algo que le agrada a un pastor, una dosis de alegría, es cuando ves a alguien que empieza a interesarse sinceramente y profundamente por la palabra de Dios. Si estás tibio, no digo frío, tibio, pídele al Señor que Él ponga el querer como el hacer. Esto es más importante que si estás enfermo o si tienes dinero. Es más allá de eso. Y aunque sea derramado en libación, Pablo ya veía que lo iban a matar. Dice, no importa, aunque sea yo derramado como el vino en la carne, como un sacrificio lo voy a hacer por ustedes. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, Pablo se goza. ¿Cuál es la diferencia del gozo y la alegría? La alegría del mundo se acaba cuando te llega la enfermedad. La alegría del mundo se acaba cuando pierdes dinero. La alegría del mundo se acaba cuando hay un accidente. La alegría del mundo se acaba cuando hay una circunstancia adversa. Se acabó la alegría. El gozo no, porque el gozo depende de lo que Dios ha determinado en tu vida. Hacerte salvo hasta el fin y te va a proteger. Y cuando llegues al cielo vas a decir, gracias por cuidarme. Gracias por perseverar en mí hasta el fin. Gloria al Señor. En eso se basa el gozo. No depende de las circunstancias. Por eso Pablo aquí dice, tuve tristeza sobre tristeza. Pablo, ponte de acuerdo. ¿Tuviste tristeza o estás gozoso? Pero habla de ese desánimo que es normal que cualquiera tenga cuando pierde algo, pero no pierde el gozo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Seguimos. Y asimismo, gozaos y regocijaos. Pero Pablo, estás en la cárcel. De acuerdo al mundo, estás mal, porque estás en una cárcel y nadie puede gozarse. Solamente el que ha nacido de nuevo entiende esto. En medio de la cárcel puedes estar gozoso y regocijarte. Señor, dame de eso. Que mis oraciones vayan pidiendo eso, que Pablo tiene intimidad contigo. Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo, ninguno como Timoteo, en cuanto al mismo espíritu de Pablo. Timoteo sufría por los hermanos un espíritu parecido al de Pablo, y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo no está hablando de Epafrodito ni de Timoteo, está hablando de aquellos que en Roma están predicando por envidia y contienda, gente que predica a Cristo por contienda, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, no así Timoteo y los que están con él. ¿Seguimos? Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo al Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cuándo lo puedo enviar después de que vea mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. En este primer encarcelamiento Pablo sabía que iba a salir. En el segundo se despide de Timoteo en segunda de Timoteo. Ya estoy listo para ser sacrificado. Mas tuve por necesario enviado a Epafrodito. ¿No se te ha pasado de esas cosas que te mandan a ayudar y terminas ayudado? Se enfermó tan profundamente que estuvo a punto de morir, pero no murió. Mas tuve necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Ellos habían mandado a Epafrodito a ayudar a Pablo, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito se angustia porque se entera que los hermanos de Filipo se habían enterado que Epafrodito había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Pónganse de acuerdo, o Pablo está triste o está gozoso. Es que esa tristeza es normal cuando un ser querido parte. Una tristeza es normal cuando pierdes una gran cantidad de algo que querías. Eso es normal y no es avergonzante. Pero si alguien pierde el gozo, que es la certeza que aún las circunstancias adversas están en control de Dios, perdió todo. A un cristiano se le muere un familiar, está triste,
Pero en medio de esa tristeza hay un gozo que él no sabe explicar ni entender. Un gozo que antes no sentía. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis que no se murió y yo esté con menos tristeza, porque no deja de estar en la cárcel. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a Epafrodito, a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Tengan en alta estima a estos siervos que aún dan la vida por el Evangelio. Filipenses 2, del 5 al 11, es muy probable que fuera un himno que se cantaba en las iglesias. Igualmente que Colosenses 1:16. Por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Y por medio de Él las cosas subsisten. Los himnos hermanos que se cantaban en la iglesia. Termino diciendo que es vivir con temor y temblor. Es una disposición reverente, sensata, solemne, que siempre toma en cuenta la gran salvación que tenemos. Es alguien que toma en serio su pecado. Es alguien que toma en serio la maldad. Alguien que vive con temor y temblor es alguien que toma en serio la humillación y el maltrato que sufrió nuestro Señor. Pregúntate ahorita, ¿tomas en serio el sacrificio de Cristo? ¿Tomas en serio la humillación de Cristo, que se despojó de sí mismo y murió una muerte aborrecible? Teme por tu alma. ¿Lo tomas en serio? ¿Qué es vivir con temor y temblor? Tomar en serio que ha sido usted librado del infierno. Usted lucha por su santidad, llora por su pecado. Es un cristiano serio, reflexivo, mesurado, no un comerciante, cobarde, payaso. Se entristece cuando usted le falla a su Señor. ¿Vive usted con temor o temblor? ¿O está empezando a vivir un cristianismo superficial, insustancial, solo emocional, intrascendente, pueril? Si es así, pídale con seriedad al Señor que Él ponga el querer como el hacer. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Usted sabe que nuestra lucha es para que esta iglesia no se parezca al mundo en nada. Te hemos pedido que esta iglesia nunca sea una iglesia superficial, una iglesia tan parecida al mundo que el mundo le atrae venir a ella. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Si tienes que sufrir la humillación que el mundo te rechace, súfrela. Es el tiempo. Nuestro Señor sufrió. Tomó en serio tu salvación. No permita, Señor, que esta iglesia se haga superficial. Que alguien deje de venir 6 meses, 5 meses, sin necesidad de acudir a la Biblia. Algo está pasando entonces. Señor, tememos por aquellos que se engañan siendo creyentes y que un día, cuando toda rodilla se doble ante ti en lo que está en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra, escucharán esa palabra tan temida por los que tememos al Señor. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Tengo temor y temblor por mi alma y por la tuya. Aborrezco cuando no hago las cosas de Dios. Me entristezco cuando le fallo al Señor. Por eso pido al Señor que no permita que esta iglesia sea superficial. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.